No Madonna Elohim Masea Dino con Enalo y no Masea Dino con Eneno. Ok, les voy a revelar un poco acerca después de que Yosef haya enviado a sus hermanos a traer a su padre. Su padre se alegra, ya no tenía que seguir pasando con el sufrimiento de no tener un hijo. Y más, y sabía que estaba con vida, pero no sabía dónde estaba, o sabía que estaba muerto, pero no sabía en realidad que es más fuerte que si uno lo puede ver muerto y ya uno puede encontrar consuelo, pero si no sabe dónde está, si no sabe si está vivo, no puede encontrar consuelo. Entonces nos comenta que Dios se revela a Jacob. Todos los reyes de Canaán fueron a la casa de Jacob para compartir su alegría. El patriarca hizo una gran fiesta que duró 3 días y después se preparó para dejar a Egipto y encontrarse con su hijo Yosef. Sabemos que Jacob, también llamado Israel, partió con todo lo que tenía de Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Pero ¿por qué fue a Beersheba? Pregunta. Porque en Beersheba fue a pedirle permiso al Altísimo para descender a Egipto. Pero ¿qué temía Jacob? Porque no podía descender. Aparentemente no tenía ningún motivo para preocuparse, pues se dirige a Egipto para reunirse con su hijo y viviría bajo su protección. Dios le dijo: no temas descender a Egipto. Jacob pensaba: ahora que desciendo a Egipto, están ya próximos los días de servidumbre y de maltrato a mis hijos, que sufrirán en una tierra extraña. Tal como le fue anunciado a mi antepasado, díjole Dios: no temas descender a Egipto. Del mismo modo en que advertí a tu antecesor, vengo ahora a prometerte que si están próximos los días de penuria y esclavitud, también está próxima la bendición que partí de tu abuelo. Y a ti también te prometo, porque al haré de ti una gran nación. No solo la servidumbre física que sería que iban a ser esclavos en Egipto, sino el peligro de la asimilación al medio egipcio, donde reinaba la abundancia y las prosperidades económicas. Jacob temía que al llegar a su término la esclavitud, sus hijos no querían volver a la tierra de Canaán. Pero debemos saber que las palabras de una gran nación deben comprenderse según nuestros sabios, en el sentido de que los descendientes de Jacob formaron un pueblo distinto y que no se asimilaran a Egipto. Jacob partió de Beersheba y llevaron los hijos de Israel a Jacob su padre, a sus niños y a sus mujeres en los carruajes que envió el faraón para llevarlo. Jacob llevó consigo los bienes que había obtenido en la tierra de Canaán, pero lo adquirió en Padán Aram, se los entregó a Esaf a cambio de la cueva más pelada. Dijo: no merezco los bienes que adquirió fuera del país. Por eso juntó todo el oro y la plata, hizo con ellos una pila y le dijo a Esaf: ya de todo esto. Jacob viajó a Egipto con 70 personas, entre ellas Serach, la hija adoptiva de Asher, y Jehobed, la hija de Leví, que nació en el camino a Egipto. Con esto fueron 70, pero también dicen que fueron 69. Y la presencia divina que los acompañó a Israel hasta la tierra de Egipto, con la suma 70. Jacob envió a Judá a Egipto antes para que preparara un lugar, que es un lugar donde se deben establecer. Pero, ¿qué quiere decir que sigas travesía y Jacob manda a Judá para que haga un lugar? ¿Pero qué lugar? Esto es una casa de estudios, donde pudiera salir la sabiduría y que no se perdieran en Egipto tras la asimilación. Toda comunidad hoy en día debe tomar ese ejemplo y tener su casa de estudios, donde puedan hacer minyan 3 veces al día, donde puedan estudiar, donde se pueda venir a estudiar, que sea la casa de Hashem, un refugio para todo judío que pasa ahí la mayoría del tiempo. ¿Y por qué envió a Yehudá? Aparte que Yosef lo quería mucho, ya que fue él quien se encargó de Binyamin y tomó su mano de Binyamin. Jacob también sospechaba de él porque pensó que había matado a Yosef. Y llega el momento que cuando Jacob y Yosef se encuentran, Yosef recibe la noticia de que su padre ya está cerca de la ciudad, así que se aprestó a recibirlo. Él mismo ató los caballos al carruaje y viajó a su encuentro. Junto a él salieron todos los ministros del faraón, y como estaba programado, de todos los rincones de Egipto vino gente para recibir al padre de Yosef. El faraón le dio su corona para que la usara a recibir al anciano patriarca,
esa inmensa caravana de personas, acompañada por músicos y cantantes, salió a la tierra de Goshen, donde se iban a apacentar la familia de Jacob, las 70 almas. Cuando Yosef llegó a 50 metros de su padre, bajó del carruaje y se acercó hasta él caminando. Al principio Jacob no reconoció a aquel noble egipcio que se acercaba. ¿Quién es este egipcio?, preguntó Jacob a Yehudá. Es tu hijo Yosef, el virrey. Jacob se inclinó ante Yosef en señal de respeto. Yosef lloró, pues su padre se había inclinado hacia él. Le dijo quién era y lo besó. Pero Jacob no lo abrazó ni lo besó porque en ese momento estaba rezando la oración del Shema. Al finalizar el Shema, Jacob abrazó a su hijo y lloró más de lo habitual, y todos los presentes lloraron con él. Viene Israel y dice a Yosef que ahora que te he visto puedo morir, pues aún vives, y más todavía porque veo en tu rostro que eres un tzaddik y que no has olvidado las enseñanzas que te di y sigues por el camino que el Altísimo nos enseñó. Yosef dijo a sus padres y a sus hermanos que anunciaría la llegada de su padre y de su familia al faraón, y le pidiera que los dejaría habitar en la tierra de Goshen, pues esta tierra era buena para el pastoreo, ya que eran pastores y este era el único oficio que conocían. Los hermanos de Yosef se presentan ante el faraón. Ya Jacob tenía 130 años, pero Yosef solamente elige a 5 de sus hermanos, Gad, Naftali, Dan y Asher y Zebulún, y los presentó ante el faraón. ¿Por qué estos 5 hermanos? Porque eran los que menos fuerza tenían, para que no vieran lo muy valerosos, porque si los encontraba fuertes los convertía en hombre de guerra para él. ¿Quién eran los valerosos, los fuertes? Rubén, Shimón, Leví, Zahar y Binyamin. El faraón les preguntó cuál era su profesión, y ellos le dijeron que eran pastores y le pidieron que los dejase habitar en la tierra de Goshen, donde los campos eran buenos para los rebaños. El faraón aceptó y ordenó al virrey de Egipto que se ocupara de su hermano y de su padre para que no le faltase nada. Ahorita Jacob, el patriarca, que se pone de frente al faraón. Jacob lo primero que hace es lo bendijo. Dicen los sabios que cuando lo bendijo la tierra de Egipto. Y en ese momento ya la hambruna se acabó después de pasar 2 años. Dicen también otros sabios que con la llegada de Jacob a Egipto, Hashem fue compasivo y toda la hambruna se acabó. Hasta nos vemos el gran nivel que fue el patriarca Jacob y su mérito que hasta el día de hoy nos cuida y nos cubre. Pregunta al faraón: ¿qué edad tienes? Tengo 130 años, pero he pasado muchas penurias. En mi juventud tuve que escapar de mi hermano Esaf, que quería matarme, y sufrí también en la casa de mi tío Labán. Pero ¿por qué faraón le preguntó la edad a Jacob? Porque Jacob parecía más viejo de lo que en realidad era. Por eso le contestó que había pasado muchas penurias en su vida. Antes de retirarse, Jacob bendijo al faraón. Qué bendición le dio que el Nilo ascendiera y llegara hasta sus pies, porque la tierra de Egipto no bebe agua de lluvia, sino que es regada por el Nilo. Desde que fue conocido por Jacob, el Nilo asciende y riega la tierra. Uno se pregunta por qué hoy en día, que no es como antes hoy en día, la idolatría de hoy en día es un poco más difícil de detectarla, ya que la hacemos naturalmente. Por ejemplo, teniendo aplicaciones en el teléfono que no son necesidades, haciendo cosas que tampoco son de necesidades primordiales, y llevando una vida que no es respetada y no es la digna de llevar por la Torah. En cambio, la idolatría de los tiempos antes era idolatrar algo físico, verlo y hacer prosternar a Santa Era. Hoy en día nadie se hace eso, solamente en los pueblos más africanos se prosternan, etcétera, etcétera. Hoy lo hacemos de otra manera, pero igual es la misma manera al final. Así que hay que cuidarnos mucho de esto, ya que Egipto nunca quiso alabar a Dios porque prefirió alabar a una creación de Dios como el Nilo, ya que preguntan los sabios que la diferencia entre nosotros y las demás naciones es que las demás naciones tienen su sustento ahí, tenían el agua ahí, la tenían, pero tenían que ir a buscarla y regresarse, regarla, ir a buscarla, regresarse, eso tenían que hacer el trabajo físico. En cambio Israel, la única manera de que sus tierras surjan es que llueva, dependiendo del Dios. Así que Israel dependió de Dios toda su vida, y eso preferimos nosotros, y por eso llevamos una vida de acuerdo a la Torah, y con eso seremos dignos de entrar al mundo venidero, Dios quiera eso.
Jacob y su familia se quedaron en Goshen y Yosef se encargó de todo. Entonces, una parte muy importante que preguntan cómo Egipto fue tan fuerte, cómo llegó tan lejos. Porque cuando los 7 años que dinastía hubo, todo el mundo le compró a Egipto. Los primeros años se hicieron ricos. Después, todo el mundo ya no tenía dinero. Vinieron y le dieron todo el ganado que tenían, todos sus recursos. Egipto le dio comida. Después, al finalizar los últimos 2 años, solamente quedaban ellos y sus campos vacíos. Así que Yosef es un trato que da la quinta parte al faraón de todos sus regalos y le va a dar semillas, así puedan vivir. Y así fue como Egipto se apoderó de todas las tierras a su alrededor, muy grandes en ese momento. Pero solamente se abstuvo de comprar la tierra de los sacerdotes, pues tenían un trato con el faraón, pero también recordé el comportamiento que tuvo Zelija, la esposa de Potifar, que lo había acusado, y ellos sostuvieron que él era inocente. Yosef y su familia vivían cómodamente en la tierra de Goshen, tenían campos viñedos y habitaban hermosas tiendas. Y así es como termina la parashá. Espero que les haya gustado, espero que haya podido reflexionar un poco acerca de esto. Tengan siempre a Kadosh Baruj Hu presente, cuiden sus palabras, midan sus palabras, no hablen por hablar, sean temerosos y a Kadosh Baruj Hu los tendrá su camino. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.